Y a todos nos sucede, a todos nos pasa. Es universal, podríamos decirlo así. Pasamos por esos periodos en los que nos desanimamos, nos desalentamos por las circunstancias quizás que nos rodean. En algunas personas es algo recurrente y puede ser hasta crónico y puede a veces hasta llevar a otros problemas ya más serios. Y cuando alguien está desanimado, desalentado, es algo muy contagioso. Júntese con un grupo de personas que sean muy pesimistas, que estén desanimadas, desalentadas, y lo más seguro es que usted se va a contagiar. Sin duda alguna es una de las armas favoritas del enemigo. Traer el desánimo, el desaliento a la vida del cristiano. Porque realmente al enemigo, al diablo, no le preocupa una congregación, una iglesia llena de personas desanimadas. Y el día de hoy vamos a estar hablando de la historia, y es muy extenso este último capítulo de la historia del Antiguo Testamento: Esdras, Nehemías y Malaquías. Y mientras estaba yo durante la semana leyendo esos pasajes, decía, bueno, eso es bastante, pero creo que nos podemos concentrar en lo que es la reconstrucción de los muros. Así que vamos a abrir la Biblia ahí en Nehemías, capítulo 4. Para ese punto de la historia, el pueblo exiliado de Dios había emprendido su regreso a Jerusalén. Había un grupo que había llegado bajo el liderazgo de Zorobabel. Fue el primer grupo que regresó de Babilonia. Después el segundo grupo de exiliados regresaron bajo Esdras, y este último grupo de exiliados regresó bajo Nehemías, quien deseaba reconstruir el muro que rodeaba Jerusalén. Y este capítulo aquí, capítulo 4, versículo dice, este capítulo, versículo 6, fíjense lo que dice aquí. Yo no lo tengo, creo que no lo tengo, pero ahorita nos regresamos a él. Fíjense lo que dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías estaba sirviendo al rey. Llega personas de Jerusalén y les preguntan cómo está la situación, y entonces Dios pone en su corazón la carga de regresar y liderar este grupo para reconstruir los muros. Y entonces él halla gracia delante del rey, le abre la puerta del camino, va, y cuando llega se encuentra que realmente está todo en ruinas. Y entonces empieza a hablar con el pueblo y empiezan a organizarse, y empieza el pueblo a trabajar y a edificar el muro. Dice que toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. ¿Y cómo estaba el pueblo ahí? Tuvo ánimo para trabajar. Así que todo el pueblo estaba con este ánimo para trabajar. Pero ¿qué es lo que sucede? Y entonces viene el desaliento y el desánimo. Podríamos hablar acerca de dos cosas quizá externas que a veces nos causan desánimo en nuestra vida. Y ahora sí, el versículo primero dice aquí, los primeros versículos, que cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiera una zorra, lo derribará. En otras palabras, estaban ellos recibiendo palabras, burla del exterior. El enemigo usa mucho esta táctica, podemos decirlo así, y algunos de ustedes lo han experimentado. A lo mejor algunos de ustedes lo están experimentando ahorita, en este momento, cuando han decidido recientemente hacer un compromiso con Dios, entregarle su vida. ¿Y qué es lo primero que pasa con los amigos? ¿Qué le dicen? Oh, ya te hiciste los aleluyas, ya eres de los hermanitos, ¿a poco ya no pecas? ¿A poco? No me digas, ¿cierto?
Y bueno, a veces dicen, no, bueno, pues los puede tratar de llevar, pero ¿qué sucede a veces cuando es la propia familia? A veces es duro eso. Es duro. Hace tiempo conocimos una familia, mi esposa y yo, y ellos llegaron a la iglesia donde estábamos y entonces empezamos a platicar con ellos, a compartirles del evangelio, y ellos, la esposa había pasado por una situación médica, un problema muy difícil, y ellos tenían mucha necesidad de Dios y lo habían expresado. Y fuimos a su casa, les compartimos, y ellos estaban deseosos de conocer más del Señor, y entonces decidimos dejar que el Espíritu Santo obrara en sus corazones como debe de ser. Después de unas semanas ellos fueron a visitar su país de origen, pasaron un tiempo con su familia, los días de vacaciones, y al regresar estuvimos tratando de comunicarnos con ellos y no nos contestaban. Y entonces recibí un mensaje, un correo electrónico muy firme, y el jefe de familia, este hombre, me decía: muchas gracias por lo que han querido compartir con nosotros, pero hemos decidido permanecer en nuestra religión. Hemos decidido que esas tradiciones que nos han enseñado nuestros abuelos, nuestros padres, queremos pasarlas a nuestros hijos. Y bueno, le contesté muy amablemente y le dije que no se trataba de una tradición, se trataba de una relación personal con Cristo, y fue lo último que supe de esa persona, de esa familia. Y pensando, mi esposa y yo decimos: ¿qué fue lo que pasó? Muy sencillo. Lo más seguro, Dios es el único que sabe, pero lo que creemos que pasó es de que ellos fueron a casa, compartieron con la familia lo que estaba sucediendo, y la familia dijo: ¿sabes qué? No, ustedes están mal, no pueden dejar esta religión. Y entonces las voces externas, quizá la burla, quizá desafiar la decisión que ellos habían tomado, ellos decidieron permanecer donde estaban ahí y no experimentar la vida que Jesucristo puede ofrecer. Y eso es lo que usa el enemigo. Trata de ridiculizar a veces nuestra vida cuando nosotros tomamos una decisión firme. Y lo vemos en la Biblia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo Goliat con David? Se burló de él. Le dijo: como contra un perro ha salido. ¿Qué fue lo que hicieron los soldados cuando estaban crucificando a Jesucristo? Así que, ¿qué es lo que podemos esperar nosotros? Que se burlen. A veces, sinceramente, cuando nadie se burla de nosotros, cuando nadie nos dice nada, a veces nos debemos de preocupar, porque entonces estamos como camuflajeados, se podría decir, entre la demás gente, y la gente no puede ver la diferencia en nuestras vidas. Cuando tratamos de servir al Señor, el enemigo se enoja y trata de detenernos a través del desaliento. Así que ellos están ahí burlándose. ¿Qué van a hacer los judíos? Todo lo que ellos construyan, si una zorra se sube ahí, lo van a tirar. Y eso fue lo único que hicieron. El versículo 7 al 8 dice: pero aconteció que, oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Empezaron a recibir amenazas. Y en ocasiones cometemos el error de decirle a la gente: ven a Jesucristo y todos sus problemas se van a resolver. Hasta tu casa se va a pagar sola. Y entonces esa persona viene a Cristo muy emocionado y empieza a conocer al Señor, y viene el primer ataque del enemigo. Y viene otro problema. Y vienen más problemas, y dice: oye, pues estaba mejor antes. Y entonces esas personas vienen el desaliento y se desaniman. Y es actuar el enemigo. Trata de amenazar, incluso atacar, y realmente hacer que esa persona se desanime, se desaliente de tratar de seguir al Señor Jesucristo. Porque los que ya hemos creído en el Señor, los que hemos hecho esa decisión, nada,
realmente, si usted ha hecho esa decisión por Cristo y usted lo entiende y lo sabe y su fe está en Cristo, usted no va a volver atrás. Aquí vamos a volver atrás. Sin embargo, aquel que está conociendo al Señor, aquel que está tratando de aprender, que todavía no puso su confianza en el Señor, es el que el enemigo está tratando de hacer que vuelva atrás, que desfallezca, que se desanime. Y entonces son las causas quizá externas. Y a veces decimos, bueno, no es que vivimos en un mundo caído y pasamos por problemas. Y sí, pasamos por problemas, pero el enemigo también ataca. Y no hay que darle mucho crédito al enemigo tampoco. No todo lo que pasa malo es porque el diablo lo hizo. El diablo no es omnipotente. El diablo solamente está en un solo lugar. Sin embargo, el diablo tiene también huestes que le siguen. Entonces, estratégicamente planean también para que usted y yo no hagamos el trabajo de compartir de Cristo. Pero no solamente hay causas externas, no solamente hay voces quizá que escuchamos de fuera que nos tratan de desanimar, desalentar, sino que a veces también internas. Hay cosas que dentro de quizá nuestra vida, dentro quizá del grupo de cristianos de la iglesia de Cristo, hay cosas que a veces nos tratan de desanimar. Fíjense qué es lo que sucede ahí en el versículo 10. Una vez que los judíos una vez que hubieron escuchado, dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar. Después de haber escuchado esas amenazas burlas, esas amenazas de muerte, el haber escuchado que estaban haciendo una conspiración para venir a detenerlos, de pronto dicen, ya, hasta aquí llegamos, ya no podemos más. Pero había algunas otras cosas que estaban sucediendo. Dice el versículo 2, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Dice, el versículo 2 es importante, dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, no una vez, sino hasta 10 veces, de todos los lugares donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces quiere decir que los mismos judíos, grupo de ellos, venían y se atemorizaban entre ellos mismos, se contagiaban internamente este desaliento. Y entonces decían, ¿sabes qué? Van a venir por donde ustedes se vuelvan, ellos van a salir y nos van a atacar y no vamos a poder hacer nada. Y la realidad es de que dentro de la iglesia de Cristo Jesús encontramos en ocasiones gente así, personas que quizás están desanimadas, desalentadas, y entonces dicen, no, pero ¿para qué seguir? No sigamos, no tiene sentido lo que estamos haciendo, no vamos para ningún lugar. Y entonces eso se vuelve y desanimamos a la persona quizá a lo mejor que está empezando y pues, si ponemos mucha atención y nosotros nos dejamos llevar por la gente que está desanimada en lugar de animarlos, entonces eso puede suceder. Si ponemos énfasis en lo grande de las dificultades y no vemos lo que Dios está haciendo en la iglesia, eso puede suceder. La verdad es de que al enemigo le gusta usar a los propios cristianos para que desalienten a otros. Y yo le estaría mintiendo si dijera así, es que eso no pasa aquí en la iglesia Génesis. Eso pasa como de San Antonio para abajo. En Puerto Rico no pasa tampoco. Así pasa. Pero pasa en la iglesia. No somos una iglesia perfecta. Somos una iglesia que está en crecimiento, que está en progreso, una iglesia de personas que desean ser como Cristo, pero estamos en ese proceso. Y se nos que la iglesia está llena de hipócritas, está llena de pecadores que están necesitando que el Señor siga haciendo la obra en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Pero tengamos cuidado porque entonces, sin nosotros saberlo, en ocasiones el enemigo puede utilizarlos. Ellos eran judíos y hasta 10 veces les decían, en lugar de decir, ¿sabes qué? Dios está con nosotros, vamos hacia allá, vamos a permanecer firmes y el Señor se va a manifestar como nos lo ha mostrado durante toda la historia, durante Egipto, durante el desierto. Ellos habían visto, ellos conocían la obra de Dios. Sin embargo, ellos estaban desalentando a otros. Tengamos cuidado porque, ¿qué es lo que sucede? Y yo quiero que estemos preparados en la oración. Porque cuando nosotros empezamos a servir al Señor, cuando nosotros empezamos a compartir de Cristo, cuando nosotros empezamos a caminar hacia adelante y Dios empieza a mover en su iglesia, el enemigo va a tratar de hacer algo. Va a tratar de traer chisme, división, va a tratar de traer problemas para que usted y yo nos distraigamos y entonces perdamos el enfoque. Tengamos cuidado de no ser usados por el enemigo para traer desaliento a nadie más, como estos judíos. Una causa más es de que cuando nosotros nos ocupamos de estas cosas, simplemente perdemos la visión, perdemos la meta. Decían aquí, el versículo 10, es mucho el escombro, y si no podemos edificar el muro. Habla conmigo en Hebreos capítulo 12, versículo 1. No lo tengo en la pantalla, pero usted trae su Biblia o su celular. Yo creo que si hace unos, no sé, 4 o 5 años, ¿verdad? Usábamos los celulares como se usan ahora con las Biblias. Los que están aquí enfrente pensarían que están texteando o algo así, pero no, eso no sucede. Estamos leyendo la Biblia. Dice Hebreos 12: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos aquí les gusta hacer ejercicio? Sinceramente. Todos sabemos que lo necesitamos, ¿cierto? Y cuando nosotros vamos a hacer un poco de ejercicio cada 2, dicen, hoy voy a hacer ejercicio y, ¿verdad? Va una vez y luego 3 meses pasa y digo, ok, hoy voy a hacer ejercicio. Pero cuando uno va a correr, ¿qué hace? ¿Qué tipo de ropa utiliza? No se pone sus botas vaqueras, sus botas tejanas y se va a correr. Se pone su ropa adecuada, su ropa ligera. Y entonces uno se prepara, se despoja de aquello que le está estorbando, aquello que le va a estorbar para poder correr, y entonces uno puede ir hacia adelante, puede realizar su ejercicio. El escombro que estaba ahí, a ellos le estaban pidiendo ver la visión, le estaban pidiendo ver cuál era la meta de reconstruir ese muro. Y en ocasiones hay cosas en nuestra vida que nos desalientan, pero es porque permitimos que se llene de escombro y se llene de escombro, se llene de escombro nuestro corazón, y entonces cuando queremos hacer algo para el Señor, ya estamos hasta acá ahogados. Por eso cuando nosotros nos enfocamos y leemos la palabra de Dios y le dedicamos un tiempo todos los días y oramos y vamos poco a poco cerrándole la puerta a tanta basura que hay en la televisión, en las revistas, tantas cosas, entonces vamos a mantener el camino libre. No va a haber tanta escombro que tenga que usted hacer un lado, porque entonces viene la oportunidad de servir y estamos listos para servir. No, espérame, Señor, déjate sacar el escombro. Ya estamos paliando el escombro, ¿verdad? Ya estamos paliando y no tenemos cuidado, pero está entrando más por otro lado, y entonces nunca estamos listos para servir. Sin duda alguna, el número 3 es de que ellos sentían un temor grande. Y sí, el enemigo desea que nosotros vivamos en temor. El enemigo desea que nosotros vivamos en temor y que usted y yo tengamos miedo. El temor paraliza. Y cuando no hay confianza, cuando hay temor, entonces
pues simplemente no se lleva a cabo la obra. Ellos se quedaron ahí, escucharon todas estas amenazas, estas burlas, tuvieron temor, hubo desaliento y hasta ahí llegaron. Pero ¿cuál es el remedio para el desaliento? ¿Cuál es el remedio? Yo le puedo decir con seguridad que no son nuevas estrategias, no son nuevos proyectos, no son nuevos planes, no son actividades. Sin duda alguna ayuda. Pero si yo le digo, hermano, el día de mañana, el próximo domingo nos vamos a ir todos al lago, aunque está muy frío, pero por suponerlo así, ¿verdad? Entonces, y empezamos a hacer actividades, y no, el próximo domingo no nos vamos a reunir aquí, nos vamos a reunir en la piscina de alguno de mis hermanos y vamos a tener... Y entonces empezamos a tener muchas actividades y el estar ocupados no quiere decir que estemos en fuego por el Señor. Realmente lo que necesitamos es, número uno, recurrir a Dios. Recurrir a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías una vez que él escuchó estas amenazas? El versículo 4:4 dice: Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Y después más adelante, el versículo 9 es el que tengo ahí. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Está diciendo, oramos y entramos en acción. ¿Sí? Oramos y pusimos guarda. Y eso es lo que el Señor nos pide, que estemos orando. Y como ellos estaban ahí trabajando en el muro, reconstruyendo, y con el arma en la mano, con la espada ahí a un lado. Pero podemos hacer muchísimas cosas, usted y yo, tratando de encontrar una motivación, tratando de encontrar el aliento para seguir adelante, pero no lo vamos a encontrar en ningún lugar más que en el Señor mismo. Él es la fuente, Él es la fuente de todo avivamiento. El Espíritu Santo, cuando está en nuestro corazón, Él es quien nos motiva. Pudiera yo invitar al mejor orador, aquel que da unas conferencias motivacionales, y usted puede salir aquí a lo mejor un poco entusiasmado, pero se va a su casa y yo le garantizo que eso solamente va a ser una emoción. Pero cuando nosotros oramos al Señor, cuando usted y yo estamos en desaliento, desanimados, cuando usted y yo oramos al Señor, recurrimos a Dios, entonces Él es el que hace la obra en nuestra vida. Él nos da la motivación para seguir adelante. Él nos ayuda a entender que vale la pena seguir a Cristo. Amén. Oración, recurrir a Dios. Lo primero que hizo Nehemías cuando escuchó las noticias, y usted puede ver esa preciosa oración que hizo ahí en el capítulo 1, los versículos 5 en adelante. Él empezó a orar y dice: te ruego, si quiere leerlo conmigo, 1:5, dice: te ruego, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, que esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti cada sábado, cada domingo. ¿Cómo dice ahí? De día y noche. Y estaba ahí confesando los pecados de su pueblo. Y hermano, creo que cuando nosotros hacemos esto y cuando oramos fielmente, entonces el enemigo va a tratar de traer desaliento, pero el Señor va a estar ahí. El Espíritu Santo nos va a alentar para seguir adelante. Número 2 es que debemos de reorganizar nuestras prioridades. ¿Qué es lo que hizo? Nehemías tuvo una estrategia. Dice ahí en el versículo 13: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Eso nos habla de que él estaba reorganizando su estrategia. Y lo que nosotros tenemos que hacer en ocasiones es también reorganizar nuestras prioridades. ¿Qué es lo más importante? Cuando Dios se vuelve el centro de nuestra vida, entonces le servimos con gozo.
Yo no le dije nada a Israel de lo que íbamos a predicar, pero él estaba aquí como si hubiera leído parte del sermón. Y estaba diciendo, es que el gozo del Señor, ¿qué es? Nuestra fortaleza. Y es que el cristiano no debe estar amargado, debe vivir en gozo. Y en ocasiones sí nos desanimamos, y todos pasamos por eso, yo paso por eso también. Pero entonces, la siguiente vez, o en este momento, o la siguiente vez que usted se vea desanimado, yo quiero que usted recuerde este mensaje. Y por eso le pusimos 3 R's: recurrir a Dios, reorganizar nuestras prioridades y ver, a lo mejor hay muchos escombros en la vida, muchas cosas que están ocupando, quizá algo está ocupando el primer lugar, no le está dejando suficiente tiempo para Dios. Y cuando nosotros reorganizamos nuestras prioridades y ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, entonces se vuelve un gozo servir a Cristo. Pero cuando no lo hacemos, entonces esa pasión se apaga. ¿Qué es lo que sucede cuando usted tiene una vela encendida o una lámpara de esas que tenían aceite anteriormente? Para que pudiera estar siempre, constantemente alumbrando, ¿qué tiene que estar haciendo? Asimismo, nuestra vida tiene que estar siendo constantemente llena de la presencia del Señor, porque si no, entonces la pasión que usted y yo sentimos, o que alguna vez sentimos por el Señor, está apagada, porque entonces Él sinceramente no está haciendo lo principal en nuestra vida. Y la última, versículo 14, dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y dice que fue lo que sucedió. El versículo 15, no lo tengo ahí, pero léanlo en su Biblia. Y cuando ellos oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. La mitad del pueblo estaba ahí trabajando y la otra mitad tenía lanzas y escudos listos, ¿verdad? Ahora sí, como si vengas, recordar quién es Dios. Recordar que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de nuestras vidas. Usted dice, no, es que decimos a veces equivocadamente, es que mi vida, yo con mi vida es lo que yo quiero. Pero la vida no la ha dado Dios, no la ha prestado, por decirlo así, todo le pertenece a Dios. Y cuando nosotros recordamos quién es Él y hacemos memoria de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, nos quedamos sorprendidos. Yo le quiero recomendar una buena práctica, que es apuntar sus peticiones de oración y entonces orar por ellas y apuntar también las fechas en las que Dios contesta. Mi esposo me compartía, hace unos días estaba revisando su diario de oración y estaba viendo unas peticiones que teníamos hace 1 año y medio, y cómo el Señor ha ido contestando cada una de ellas. Y a lo mejor algunas de ellas no de acuerdo a lo que nosotros quisimos o deseamos, pero las ha contestado todas. Y entonces decimos: qué maravilloso, Señor. Qué bendecidos somos. Cuando venga el desaliento, recordemos quiénes somos. Recordemos que no existe nadie, ningún presidente de ningún país, no existe absolutamente nadie, ni siquiera su jefe en el trabajo, que merezca el tiempo, la atención, el honor, todo lo que el Señor merece. Amén. Nadie, ni su esposo, ni su esposa, ni sus hijos. Solamente el Señor. Y cuando nosotros lo recordamos, yo creo que simplemente el hecho de pensar en el Señor y recordarlo, eso nos debe de alentar y decir: sabes que, Señor, tú estás conmigo, porque son más los que están con nosotros que los del otro lado, una bola de revoltosos, podemos decirlo así.
Tenemos esa seguridad que el Señor está con nosotros. Amén. Estaba leyendo que ahí en la ciudad de San Francisco, cuando se construyó este puente, el Golden Gate, ¿verdad? Que le llaman. Pues en ese proceso, como es un puente que estaba pendiente o colgante, en ese proceso de estarlo construyendo, hubieron al principio de la obra como 10 personas que fallecieron. Y entonces esa obra se quedó parada, nadie quería trabajar ahí. ¿Por qué? Porque realmente era mucho riesgo. Y entonces los ingenieros diseñaron una red que cubría la parte inferior del puente. Así como cuando uno va al circo, esas redes que ponen ahí. Y entonces esa red estaba por la parte de abajo. Y cuando alguien se caía por accidente, aterrizaban esa red. Y hubo como 8 personas que después de que pusieron la red se cayeron y entonces ellos pudieron seguir adelante. Y se dieron cuenta los ingenieros que entonces la obra empezó a avanzar más rápido de lo que ellos habían planeado. ¿Por qué? Porque la gente ya tenía miedo. Si se caía, pues rebotaba. Cuando nosotros entendemos que Dios está a nuestro lado, que Él nos cubre, que Él es esa red que nos protege, entonces no hay nada que nos pueda detener. No hay nada que nos pueda realmente derrotar. Así que yo les invito de que si alguno de ustedes el día de hoy está desanimado, desalentado y que vino, a lo mejor ni siquiera vino, lo trajeron, que usted recurra a Dios, diga: ¿sabes qué, Señor? Perdóname, yo quiero que tú renueves mis fuerzas, renueves mi aliento. Si usted necesita reorganizar sus prioridades, que lo haga y que recordemos juntos quién es Dios y veamos hacia el futuro, hacia adelante. Yo no sé, bueno, lo que tiene Dios para nosotros, pero el Señor nos tiene que mostrar algo pronto. Tenemos que orar y pedir al Señor, porque en este lugar solamente tenemos hasta diciembre de este año. Y se los digo, quería yo hacer toda una reunión y lo vamos a hacer ya con números más, ¿verdad? Para que usted vea. Pero creo que como iglesia, si nosotros nos enfocamos y decimos: cuando termine el 2013 vamos a tener esta cantidad de dinero para poder hacer un pago inicial de un edificio, para poder comprar otra cosa que el Señor nos dé, yo creo que lo podemos hacer para la honra y gloria del Señor. Amén. Yo creo que sí. ¿Y sabe qué? Estamos pensando, solamente pensando, yo estaba haciendo más o menos unas cuentas y creo que como $30,000 sería un número más o menos donde pudiéramos a lo mejor dar un pago inicial en algún lugar y que ya no tengamos que pagar renta. Y entonces simplemente ponernos en la mano del Señor y ver lo que el Señor haga. Pero entonces vamos hacia adelante juntos y lo vamos a hacer pronto. No quiero dar números porque no tengo la cifra exacta, pero yo lo voy a hacer más o menos para finalizar del año. Teníamos como $10,000. Tenemos un poco más, entre 11 y 12 más o menos, que están en la cuenta de la iglesia. ¿Y qué es para eso? Para que cuando lleguemos al final del año podamos entonces nosotros salir de este lugar, decir: muchas gracias, nos encantó estar aquí, vamos ahora al lugar que el Señor nos ha dado. Pero tenemos que ser fieles al Señor, seguir siendo fieles al Señor con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Y vamos a hacer esta proyección para decir: hermano, estamos aquí, queremos ir hasta allá, y que usted vea hacia dónde nos vamos a dirigir con la dirección del Señor. Y que no haya nada ni nadie que nos detenga. Pero quiero compartir eso para que usted sepa que vamos hacia un lugar, vamos hacia adelante. La idea no es que estemos aquí en este lugar y que sigamos rentando 2 o 3 años, sino que dejemos que el Señor haga la obra en nuestras vidas y a través de nosotros, y que estemos animados, sabiendo que no hay cosa mejor que servir al Señor. No hay cosa mejor que servir al Señor.
Así que yo le invito a que en este momento dejemos al Señor toda nuestra vida el control y que el Señor nos motive, nos devuelva las fuerzas y que sigamos adelante sirviéndole a Él. Vamos a orar, vamos a tomar ese tiempo para terminar la oración. Decía nuestro hermano, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y hemos visto un ejemplo claro en la palabra del Señor, esa historia, esa reconstrucción de los muros, cómo el enemigo trata de desalentar para detener la obra del Señor. Pero la obra del Señor sigue y va a seguir. Y nosotros estamos invitados para ser parte de esta historia. Mi hermano, usted conoce su corazón. Usted y el Señor conocen. Y queremos darle lugar al Espíritu Santo oportunidad para que ministre, nos hable. Si por los últimos meses, semanas, quizás años usted ha estado desalentado, desmotivado en su vida cristiana y necesita un aliento nuevo, necesita una unción fresca del Señor, necesita una visitación del Señor, ese es el día que usted lo puede recibir, que usted lo puede clamar al Señor. Si alguno de mis hermanos empieza apenas a caminar con el Señor y empieza a dar unos pasos, pero hay muchas voces afuera que le están tratando de desalentar y entonces ha quedado un poco paralizado y quiere sentir esa confianza, esa convicción de seguir al Señor, y usted quiere hacer un compromiso con el Señor y decir, Señor, quiero recurrir a ti, quiero que tú organices mi vida y saber que tú estás de mi lado, lo puede hacer el día de hoy. Quiero abrir este lugar. Vamos a terminar con una oración así. Si alguno de mis hermanos desea, eso es entre ustedes, Señor, solamente quiero darle oportunidad. Si alguno de ustedes desea venir al frente como una señal de compromiso, decirle, Señor, aquí está, quiero que tú me des de tu aliento, me animes, Señor, a seguir adelante. No importa que usted tenga muchos años en la iglesia, no importa que sea nuevecito. Si usted quiere, si es el deseo de su corazón, venga al frente por un momento y veremos juntos. Pronto vamos a terminar esa oración juntos. Y entonces vamos a decirle, Señor, dame tus fuerzas, dame, Señor, de tu aliento, para que yo pueda seguir adelante. Seguir adelante. Bien. ¿Habrá alguien que quiere venir? Esas invitaciones para cada uno de ustedes. Vamos a orar juntos. Hay lugar, hay quien más que quiera venir. Entonces, entre ustedes, Señor, solamente vamos a hacer, es una señal de la convicción que usted tiene en esta mañana, de que necesita al Señor. Si uno de mis hermanos quiere pasar a orar por a uno de mis hermanos que están aquí, lo puede hacer, poner su mano sobre ellos de una manera muy respetuosa, que sientan nuestro apoyo en la oración y decirle, Señor, estamos delante de ti, queremos comprometernos, Señor. Si alguno de mis hermanos necesita bien, toda la iglesia estamos orando y de hermanos que han pasado aquí frente a la oración es muy sencilla, es decirle, Señor, que necesito que tú me des de tus fuerzas para seguir adelante, para conocerte más. Hable con el Señor, diga, Señor, dame de tus fuerzas, dame de tu aliento para saber y tener la convicción de que esta es la mejor decisión que he podido hacer, de seguirte a ti. No sé cómo, pero tú me vas a ayudar a permanecer fiel. Ayúdame a cerrar mi oído a las cosas del mundo, a las cosas que me tratan de desalentar,
Guárdame de los ataques del enemigo, del diablo, cuando trata de desalentarme, de hacerme volver atrás. Y que yo pueda seguir caminando junto a ti, sabiendo que tú tienes un plan para mi vida. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos. Bendícelos, Señor. Padre, llénales con tu presencia. Que ellos el día de hoy sientan una nueva fuerza, una nueva unción de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, obra en nuestros corazones. Reconocemos que te necesitamos. Reconocemos que solamente eres tú quien nos puede dar esa fuerza para seguir adelante. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Mis hermanos que tienen poco de estar caminando junto a ti. Te pido, Señor, que les fortalezcas, que afiances su confianza, que ellos puedan saber que tú eres el único camino, la verdad y la vida, y que, Señor, no hay una mejor decisión que esa el seguirte. Te pido, Señor, que les fortalezcas, Señor, y que ellos puedan encontrar en ti esa fuerza, y cuando el enemigo trate de desalentarnos, ellos se puedan refugiar en ti, recordarte y saber que tú, Señor, eres el único Dios verdadero. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor. Los pongo en tus manos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendícelos, Señor. Fortalece sus vidas. Gracias, Señor. Es tu iglesia, somos tu iglesia. Señor, es tu iglesia que venimos delante de ti para pedirte que tú, Señor, seas en nuestra vida esa fuerza, esa fortaleza, y que, Señor, nos des el aliento para seguir adelante, para seguir hacia adelante, caminando junto a ti, conociéndote día a día, y que no haya nada ni nadie que nos separe nunca de tu amor. Señor, pongo a tus hijos en tus manos, los deposito. Ellos son tuyos, Señor, ellos te pertenecen, son tuyos, los ponemos en tus manos. Bendice a sus familias, bendice a sus hijos, bendice, Señor, a cada uno de sus familiares, y que tú sigas haciendo la obra en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Gracias, Señor, por este nuevo aliento, estas nuevas fuerzas que nos das. No sabemos cómo lo vas a hacer, pero sabemos que tú lo vas a hacer, y que tú, Señor, nos vas a fortalecer. En tus manos estamos como iglesia. Dirígenos, Espíritu Santo, como iglesia, y que tú, Señor, seas en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu sean sobre cada uno de mis hermanos, sobre nuestras familias y sobre todo tu pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Y que el Señor les fortalezca, que el Señor sea con ustedes. El Señor les bendiga, tengan una hermosa semana. Denle un abrazo al hermano que pasó, dígale que usted va a estar hablando por él, que sienta su apoyo, y que el Señor les bendiga. Estamos despedidos.